comenzar esta predicación, quiero poner algo en su corazón. En este tiempo mucha gente se pregunta, ¿dónde está Dios? Esa es la pregunta de la gente, ¿no? Pero hay una respuesta para eso. Dios está donde ellos lo pusieron. Tan simple como eso. Dios siempre va a estar donde tú lo colocas en tu corazón. Dios siempre va a estar en el lugar donde tú quieres que Él esté. El Señor dice en su palabra algo que es totalmente profundo y tenemos que meditar. Dice, acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Todas las personas que van al Señor, dice su palabra, Él no les echa fuera. Entonces eso es una actitud que nosotros debemos tomar siempre en nuestra vida. ¿Dónde estoy colocando a Dios? ¿Dónde estoy colocando a Jesucristo, al Espíritu Santo en mi vida? ¿Qué nivel de importancia tiene la Trinidad en mí? Es para pensar, ¿cierto? Amén. Es para pensar, ¿dónde está el Señor en mi vida? ¿Dónde lo estoy colocando yo? La distancia entre Dios y el hombre la colocamos nosotros, acercándonos a Él. Él nunca nos va a echar fuera, Él nunca va a desplazarnos de su presencia. A todo aquel que se entrega a Él con un corazón puro, con un corazón sincero. Lo mejor que podemos hacer es tener sinceridad delante del Señor. Y el Señor nos va a ayudar. Quiero que veamos algo, porque quiero que veamos en qué lugar nos colocó el Señor. Así que vamos a ver algo ahí en Juan, capítulo 19, versículo 28 y versículo 30. Y es ahí donde vamos a ver qué nivel de importancia tenemos para el Señor. Dice el versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y en el versículo 30, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Todo está hecho. No hay nada que falte. Amén. No hay nada que falte. Consumado es. Esta palabra en el griego tiene mucha importancia. Dice en todas sus formas que nada le falta. No hay nada que agregarle. Eso es súper importante. Y cuando Jesús dice esas palabras en la cruz, está diciendo, no hay nada que agregarle a esto. No hay nada que tú puedas hacer para ser más importante delante del Padre. Más que este sacrificio. Este sacrificio que fue hecho por amor por el hombre. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Eh? Amén. Mas tenga vida eterna. Qué importante es saber y conocer el corazón de Dios primeramente antes de nosotros poder hacer algo. ¿Eh? Porque a veces la gente llega a la iglesia y comienza a hacer tantas cosas que no son realmente importantes para Dios.
en cuanto al servicio, en cuanto a todo lo que nosotros podamos entregarle a nuestro Señor, nuestro corazón y todo lo que nosotros le podamos entregar a nuestro Señor. Amén. Yo pensaba en estos días, en este sacrificio que el Señor hizo por nosotros, cómo nos coloca en una posición distinta delante del Padre. El hombre y la humanidad estaban lejos de Dios. No había remedio, no había salvación para el hombre. Pero cómo Jesucristo nos coloca en una posición distinta. Y cómo tenemos que estar recordando todo el tiempo esto. Para que nosotros podamos caminar un evangelio poderoso. La justicia se derramó en la tierra por causa de este sacrificio. En el fondo nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo acá, Él estaba diciendo, ellos no lo pudieron hacer, yo lo hago por ellos. Eso es el Evangelio. El Evangelio es que hubo un sustituto que vino a pagar por todos los pecados del mundo para que el hombre tuviera libre acceso a la presencia de Dios en todo momento. Qué importante es tener acceso a Dios. Porque de allí, desde el trono, porque estamos hablando de un ámbito espiritual, no es un ámbito natural. Y todo lo que nosotros hacemos hoy, como iglesia, tiene que estar conectado con el ámbito espiritual. Incluso en cuanto al servicio, nosotros que servimos al Señor y cumplimos diferentes servicios a Dios. Puede hacerse de dos formas. Servir a Dios, que es una de las formas, y la segunda forma es servir a Dios de forma integral. Son dos formas muy diferentes de servir a Dios. Cuando hablo de servir a Dios, es cumplir un servicio dentro de la iglesia, como todos, pero cuando hablo de un servicio integral, como hizo nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz, estoy hablando, cumpliendo todo lo que dice el Señor. ¿Dónde se ganó nuestro Señor Jesucristo toda la autoridad que Él tiene? Primero, cuando estaba como hombre, se la daba a Dios. Pero aquí, en la cruz, delegó la autoridad a la iglesia, a nosotros. Es aquí donde Él derrama sobre la iglesia toda su deidad, toda su presencia y toda su autoridad. Y en la resurrección es donde le entrega el poder a la iglesia. Ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos para que viva hoy en nosotros como cristianos. Jesús lo hizo todo. Jesús hizo todo lo que nosotros necesitábamos tener. Y eso no lo tenemos que olvidar nunca. El enemigo siempre quiere hacernos dudar, nos quiere hacer olvidar de quiénes somos realmente en Cristo. No quiere que nos transformemos en cristianos peligrosos en el mundo espiritual. Peligrosos en el buen sentido de la palabra. Aquellos que van y hacen las obras del Evangelio. Cuando un cristiano, un hijo de Dios, no hace cualquiera de las cosas de lo que Dios nos dice que tenemos que hacer como hábitos cristianos, como costumbres, ¿verdad?, que debemos tener como cristianos, inmediatamente nos transformamos en cristianos que no son peligrosos para Él. Con el solo hecho de estar en la iglesia no significa que seamos peligrosos en el mundo espiritual para el diablo.
Les decía a la iglesia el otro día que cuando nosotros no hacemos lo que dice la Escritura, el diablo no sufre ningún peligro. Pero cuando comenzamos a hacer todo lo que dice la Escritura, es ahí cuando comienzan los problemas, ¿no? Entonces, ¿qué debería ser normal para un cristiano? Vivir con circunstancias. Porque el cristiano se transforma en un peligro para Satanás. ¿Cuánto hizo el diablo para que Jesús no llegara a este punto? Si leemos los evangelios podemos ver cuánto hizo. ¿Se acuerdan que hubo una oportunidad que Jesús lo quisieron botar por un despeñadero? Lo quisieron tirar, lo querían matar antes. Cuando él estaba predicando, que lo quisieron tirarlo ahí. Cuando estuvo en el desierto, no le dijo, tírate de ahí, y lo quiso matar antes de que cumpliera su propósito. Las circunstancias siempre van a estar. ¿Y cuándo nos debemos preocupar? ¿Cuándo nos debemos preocupar? Cuando no tenemos problemas, porque ya no somos un peligro para el diablo. Mientras más circunstancias, mientras más cosas vienen, nosotros tenemos la capacidad espiritual para enfrentarlas con gozo en el poder del Evangelio. Tenemos la palabra de Dios para pasar todas circunstancias sin ningún tipo de pérdida. El problema está que cuando las personas no están sujetas a la palabra de Dios, sino que están sujetas a lo que están viendo, es cuando vienen los problemas. Viene se desestabiliza naturalmente, emocionalmente, y ahí es cuando hay pérdida. Pero mientras uno esté parado en la palabra del Señor, en medio de los problemas, es cuando hay victoria. Aquí, aunque hubo una muerte, hubo una victoria. El apóstol Pablo dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu poder? Las Escrituras dicen que Jesucristo venció la muerte y venció al Dios que era el Dios del imperio de la muerte, dice Hebreos. Aquí hubo triunfo. Yo les he enseñado, ¿verdad?, que en la antigüedad la cruz era señal de muerte, de miedo, de terror. Pero hoy la portamos como señal de triunfo. Antiguamente la gente veía una cruz y era lo peor. Era como la silla eléctrica, hermano. Para ellos, los que eran condenados a ser crucificados. Pero hoy es una señal religiosa. Sabemos, y muchos la portan sin saber. Saben que ahí pasó algo. Y la portan sin saber, como un adorno. ¿Por qué nosotros portamos la cruz vacía? Porque sabemos que ahí no está Jesucristo. Que Jesucristo resucitó. Y que esa cruz significa el triunfo sobre la muerte. ¿Qué muerte? La muerte eterna. La muerte eterna. Y hoy tenemos y podemos tener vida eterna en este sacrificio. Todo fue consumado, todo fue hecho en favor nuestro. Todo. No hay nada pendiente. No hay nada que el hombre le deba a Dios cuando acepta a Jesús como Señor y Salvador. Eso es lo que dice Romanos 10:10. Romanos 10:10 dice,
Porque con el corazón se cree para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. Yo con la boca confieso que soy salvo, pero en el corazón creo que soy justo. Amén. Pero si estoy confesando con la boca a Jesús y estoy creyendo en mi corazón que el sacrificio de Jesús en la cruz no fue suficiente para que yo fuera a la presencia de Él, estoy totalmente desconectado de lo que es el corazón y la esencia de nuestro Señor en cuanto al amor. Porque todo lo que hizo Dios en su plan es perfecto. Y así como nosotros confesamos a Jesús como Salvador, en nuestro corazón debemos creer que somos justos delante del Señor. Que somos hijos delante del Señor. Que debemos ir escuchando el consejo de nuestro Padre dentro de esa justicia. No hay niveles de justicia. Es bueno recordar esto. Nadie es más justo que el otro. Todos tenemos el mismo nivel de justicia delante del Señor. En el camino vamos viviendo el proceso de los cambios, de las transformaciones, ¿verdad? Vamos siendo transformados de gloria en gloria, de poder en poder, como dicen las Escrituras. Pero la justicia siempre es la misma. A no ser que la rechaces y no la quieras. Es distinto. Pero mientras la quieras y la creas, los cambios tienen que ser inminentes. En nuestra forma de pensar y en nuestra forma de accionar. Porque no hay ningún cambio que no tenga una acción. Cuando hay una acción es porque hubo un cambio. ¿Ven? Así es como funciona el Evangelio. Una cosa es saber algo. Todos sabemos algo, todos sabemos de Jesús. Incluso hay fiestas que nos recuerdan el sacrificio de Jesús. Semana Santa, ¿cierto? A mí si me preguntan qué prefiero yo, si la Navidad o la Semana Santa, yo prefiero la Semana Santa. Porque en la Semana Santa es donde yo recibí mi salvación. Es en la fiesta que debiéramos celebrar las iglesias evangélicas. Con mayor amor y compromiso de hacer algo en ese día. Porque en Navidad nos encargamos de hacer regalos, ¿cierto? A los seres queridos, ¿no? Pero en Semana Santa es donde nosotros recibimos el mayor regalo que podíamos recibir. La salvación. Que es lo único que nos vamos a llevar el día que partamos de esta tierra. No digo que la Navidad no sea hermosa. Es hermosa la Navidad. Recordamos el nacimiento de nuestro Señor. ¿Verdad? Pero esta fecha es importantísima para la iglesia. Esta fecha está grabada en las Escrituras, con el día, los horarios, el lugar, detalle a detalle de lo que pasó ese día. Esas 24 horas, desde que Jesús fue arrestado, bueno, fueron menos, son 12, pero desde que fue arrestado hasta que fue crucificado y hasta que a las 3 de la tarde, Él dice estas palabras solemnes: consumado es. Está todo hecho. Y eso debería darnos alegría. ¿Amén? Entonces podemos saber esto. Pero otra cosa es saberlo y disfrutar algo que es mío. Porque podemos saber que
Si aceptando a Jesús somos salvos, con nuestra boca confesándolo, y podemos saber que si lo creemos en nuestro corazón, somos justos. Pero ¿lo estamos disfrutando? ¿Estoy disfrutando mi justicia? ¿Estoy disfrutando mi salvación? ¿O la estoy llevando como una carga o un peso? Porque ser evangélico es la religión, hermano. Nosotros somos cristianos. Un cristiano es un seguidor de Jesucristo. Los musulmanes, ¿a quién siguen? A Mahoma. ¿Amén? Los budistas, ¿a quién siguen? Y se hacen llamar budistas. A Buda, ¿no? Y así todos. ¿Y nosotros cómo debiéramos llamarnos? Cristianos. Porque seguimos las enseñanzas de Jesucristo. Y la iglesia cristiana es la que está más dividida en todas sus formas y nombres. Y debiéramos llamarnos la iglesia de Jesús. Cristianos, pequeños cristos. Eso significa cristiano, pequeños cristos. Cristo significa ungido, para que vamos entendiendo. Porque podemos decir, ¿cómo van a llamar Cristo? Cristo significa ungido en griego. Ungido. Significa pequeños ungidos. Ungir significa envuelto, cubrir. Cuando usted unge a una persona, le echa la pomadita y le hace así, ¿cierto? Eso significa ungüento, de ungir, en griego. Nosotros fuimos ungidos por la presencia del Señor. Por eso se nos llama cristianos, pequeños ungidos, Cristos en todas partes, ungidos por el poder del Espíritu Santo en diferentes lugares del mundo. ¿Lo entiende ahora? Porque te pueden decir, ¿cómo te vas a llamar, hacer llamar Cristo tú mismo? No lo hice yo, lo hizo Jesús. Él lo decidió así. La iglesia de Antioquía fue la primera iglesia que le empezaron a decir cristianos y a diferenciarlo de las otras comunidades religiosas. Porque seguían a Cristo. Jesucristo. Jesús, Cristo, significa Salvador ungido. Eso significa Jesucristo. ¿Amén? Entonces la justicia no es nada menos que la posición que Dios nos ha dado frente a Él mismo por medio de Jesús. ¿Amén? Eso es la justicia. Es la posición que nos ha dado el mismo Dios delante de Él mismo por medio de Jesús. Antes el hombre no se podía parar delante del Padre. Si usted ve en el Antiguo Testamento, muy específica las personas. Incluso Moisés dice que lo único que vio de Dios fue en la espalda de Dios. Porque no lo podía mirar por el pecado. Pero Jesús, nuestro Señor, hoy nos hace que nos paremos sin culpa delante del Padre y tengamos libre acceso al trono de la gracia sin ningún tipo de problema. Porque nos dio la posición de hijo. De eso se trata la carta a los Gálatas. Le está diciendo nuestra posición de hijos delante del Señor. Y un hijo, cuando va a hablar con sus padres en su casa, no pide hora. O su hijo le pide hora para hablar con usted. Ellos van y hablan nomás. Ellos van y piden nomás. O su hijo le pregunta a usted en su casa, ¿hoy tienes dinero para comer? O dice, tengo hambre. Y nosotros nos cuesta tanto de llegar delante del Señor y nos ponemos así como, ¿ah? Como que mientras más sufrido, más nos va a escuchar el Señor. ¿Ah? Mientras
la oración tenga más llanto, más ungida. ¿Ah? En una oportunidad me puse a discutir esto con un pastor yo. Y le digo yo, pero el fruto del Espíritu es el gozo, no es el llanto. Dice la Biblia que transformará nuestro lamento en danza, en alegría, no en llanto. Y me miraba así y no me contestó. Porque algunos piensan que el estar totalmente en la presencia de Dios hay que estar llorando. No digo que uno no pueda ser quebrantado por el Espíritu Santo. Pero la Biblia habla del gozo. Dice la Biblia, los que sembraron con tristeza, ¿cómo van a cegar? Con regocijo. ¿Usted sabe lo que significa la palabra regocijo? ¿Cierto? Regozo. Y cuando Jesús cuando Jesús vio volver a los 70, dice que él se regocijó. El regocijo tiene que ver que cuando la persona está con gozo, va acompañada con gritos. Por eso nos tildan de loco muchas veces en la iglesia, porque aplaudimos, porque gritamos, porque los hermanos saltan. Eso se llama regocijarse. El rey David lo hizo al extremo que quedó desnudo. ¿Me acuerdo, no, la historia de David cuando llegó con el arca a Jerusalén y dice que él fue y se sintió tan gozoso que se sacó toda la ropa? Nadie habla de eso de la Biblia, pero el rey David lo hizo. No digo que hagan eso aquí. Pero después leemos la Biblia y dice, el rey David anduvo conforme al corazón de Jehová. Mientras él no tuvo ninguna vergüenza de adorar a su Dios. Dice la Biblia que su esposa estaba en la ventana y lo miraba y se avergonzó. Y lo increpó. Lo hizo sentir mal. ¿Cuánta gente te quiere hacer sentir mal por lo que tú sientes por Dios? Y a veces lo aceptamos. Aceptamos lo que la gente de afuera nos quiere decir y no aceptamos lo que Dios dice de quiénes somos, dónde estamos y para dónde vamos. ¿Amén? Eso es lo que somos en Cristo. Eso es la iglesia de Jesucristo. Lo malo de la iglesia de Jesucristo es que siempre se está fijando en lo malo y no en lo bueno de Dios. Porque Dios es bueno, el diablo es malo. Amén. Amén. Dios es bueno, el diablo es malo. Dios quiere lo mejor para la tierra, Dios quiere lo mejor para nosotros. Él nos adornó con su justicia. La justicia de Dios es un regalo divino del cielo. No es otra cosa. Amén. ¿Lo entiende? ¿Lo va digiriendo? Nosotros hoy somos uno con Cristo. Estamos insertos en Cristo Jesús. Vamos a leer 1 Corintios 6, 17. 1 Corintios 6, versículo 17. A mí me encanta este tema, me encanta enseñar sobre esto, me encanta recordar esto, para que la gente todo el tiempo aprenda a pisar en terreno firme espiritualmente. 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, el que lo confiesa como su Salvador, un espíritu es con él. Hoy estamos
en Cristo. Somos uno con Él. No es que Dios esté allá y yo esté acá. Porque así piensa la gente. Y a veces la gente de afuera tiene un mejor concepto sobre esto, de nosotros. Porque siempre va una persona que le dice, usted puede orar porque usted está más cerca de Dios. ¿No? A veces ellos la tienen más clara que nosotros mismos dentro de la iglesia. No es que Dios esté allá en su trono y nosotros estemos acá. No es que Dios, que yo oro y Él baja. No, estamos uno con Dios. El que aceptó al Señor, un espíritu es con Él. Son uno, un espíritu, juntos. Está escrito en la Biblia, no lo digo yo. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Ahí está diciendo que usted es un espíritu con el Señor. Yo soy un espíritu con el Señor. Y en cuanto a eso, cuando somos un espíritu con el Señor, miren lo que dice Romanos. Vamos a ir a Romanos, capítulo 10. Aquí lo voy a buscar. Ahí le digo el versículo. Trece. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y miren lo que dice un poquito más atrás. En el capítulo 8, versículo 37. En la condición en que estamos uno con el Señor, en que somos salvos. Miren lo que dice. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de quién? De aquel que nos amó, de quien somos uno en espíritu. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿No le pone contento eso? Amén. Ay, que pastor, ayer me enojé. Y yo me enojo todos los días, mamá. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros tenemos que entender dónde estamos parados, de quién somos hijos, de dónde venimos y para dónde vamos. Cuando entendemos esas cosas y tenemos una claridad espiritual en nuestra vida, es cuando las cosas comienzan a salir bien. Y esto viene acompañado de amor, de fe y de obediencia. Yo siempre me río cuando los padres a veces le dicen a los niños, Dios te va a castigar. ¿Sabes, no? Si conocieran el castigo de Dios en este tiempo, el único castigo que Dios le puede dar a una persona es su amor. Porque la Biblia dice que Dios al que ama, corrige. Y todo lo que hace Dios lo hace fundamentado en el amor. ¿Se da cuenta? Todo lo que Dios hace está fundamentado en el amor.
Toda la corrección de Dios está fundamentada en el amor. Dios es amor. Y esa es su esencia. No hay otra. ¿Ven? No hay otra. Así que usted cuando vaya a la presencia del Señor, independientemente de lo que esté pasando, lo que esté viviendo, lo que esté sintiendo, tiene que entrar a esa presencia sabiendo que Dios le está amando. Y que si Él le va a corregir algo, lo va a hacer basado en ese amor que no escatimó ni siquiera entregar a su Hijo en sacrificio por la humanidad. Si usted piensa eso, cuando entra a la presencia de Dios en oración, en alabanza, se va a dar cuenta que usted no tiene ningún impedimento para hacerlo. Y de preguntarle al Señor lo que usted quiera preguntarle, Él se lo va a responder. El Señor dice, clama a mí y yo responderé. A veces las respuestas no van a ser lo que yo quiero porque el Señor nos está enseñando. Pero Él nos va a responder. Él nos va a decir lo que quiere de nosotros. Está escrito en la palabra. Si no podemos obedecer esto que está en la palabra, ¿usted cree que vamos a poder obedecer algo que nos diga en el Espíritu? Es muy difícil, porque primero hay que obedecer la palabra del Señor en su esencia. Y si Él dice que somos justos, somos justos. No hay otra. Somos su cuerpo. Somos su esencia aquí en la tierra. Aquí lo mismo en Romanos 12:5. Romanos 12:5. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Eso es la iglesia. Un solo cuerpo. Y todos miembros los unos de los otros. Todos hermanos. Amén. Así es como nos trata el Señor. Y hay muchos resultados de esta justicia. Ahí está, podemos tener comunión con el Padre, podemos disfrutar de los privilegios de hijo, podemos tener una vida de oración fructífera, podemos tener una conciencia de espíritu, de vivir en el mundo espiritual. La palabra se hace vida en nosotros. Y si se rompe por alguna cosa esa comunión, por alguna falta, tenemos abogado. A Jesucristo el justo, que aboga día y noche por sus hermanos. Porque fue el primer hermano de la iglesia. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es saber que nuestro Señor consumó todo en la cruz. ¿Amén? Ese es el autor y consumador de nuestra fe. Mire, Él lo hizo todo. Eso también dice la Biblia, ¿no? Que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él vino a completar lo que nos faltaba en fe para poder alcanzar y lograr nuestras metas. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Amén. Todo se trata. ¿En qué lugar has puesto a Dios en tu vida? Ese es el mensaje de hoy. ¿En qué lugar has puesto a Dios en tu vida? Porque Él te ha puesto en primer lugar. Desde un principio. Te ha puesto en primer lugar. Incluso dando su vida por ti.